Vamos a estudiar, en esta tarde vamos a estudiar el libro de Hebreos, porque es el que nos faltaba para los versículos controversicos. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Hebreos, la epístola de Hebreos. ¿Cuántos se han traído la Biblia? A ver. Sí, que me encanta la Biblia y no puedo ver las letras porque son chiquitillas. Me cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Me tengo que quitar la capa. Me basta quitarme la capa de ahí para... Gloria a Dios. Amén. Hermano, este libro es el libro que contiene ciertos versículos que se han malinterpretado. Es un libro que si no se estudia se malinterpreta con mucha facilidad, con muchísima facilidad, puesto que hay unos pasajes que aparentemente insinúan como que la salvación se pierde, como que un verdadero creyente se puede condenar, puede perder su salvación. Entonces, este libro, hermano, es muy importante, como todos los demás de la Biblia, estudiar su contexto. Es vital. El no estudiar su contexto es garantía segura de malinterpretar los versículos. Es garantía segura. Antes de empezar con los versículos, vamos a entrar un poco en el contexto histórico de este libro de Hebreos. Este libro de Hebreos, si lo estudiamos de principio a fin, yo ya lo he estudiado personalmente muchas veces, y es un libro que reconozco que es muy difícil si no lo estudias bien en profundidad. Es un libro que si coges porciones salteadas, si coges versículos y lo arrancas de su contexto, te vuelves loco, porque dice cosas que parece que está diciendo que un verdadero creyente se puede perder. Pero cuando lo estudias sistemáticamente de principio a fin y luego vuelves otra vez de principio a fin y lo estudias globalmente, te das cuenta a través de su contexto. Nosotros vamos a tener pues que estudiar un poco para entrar en materia este libro de Hebreos, para entrar un poco en el contexto. Este libro hace muchísimo énfasis, si yo te aconsejo que lo puedas estudiar en tu casa sistemáticamente, hace mucho énfasis en el sacerdocio levítico y en los sacrificios. Mucho énfasis en eso. Y en la ausencia de que haya alguna referencia a gentiles, como hablándole a gentiles, no hay ninguna referencia de querer hablar con los gentiles, no como las epístolas de Pablo, que hace referencia a los gentiles, como Corintios y otras más. En esta epístola no se hace ninguna referencia a querer comunicarse con gentiles, solamente al pueblo judío. Y hace énfasis en el sacerdocio levítico y en los sacrificios. Y esta ausencia de la referencia a los gentiles apoyan la conclusión de que esta epístola se dirige a una comunidad de hebreos. Una comunidad de hebreos, un grupo de hebreos. Más tarde esa epístola se extendería a otras comunidades de hebreos. Pero precisamente esta estaba dirigida a una comunidad de hebreos específicamente. Más tarde se leería en otras comunidades. Bendito sea Dios. El autor de este epístola de Hebreos es desconocido, hermano. Algunos dicen que es el lenguaje paulino, que puede ser Pablo. Pero sin embargo, Pablo dice en Gálatas, dice que él no recibió el evangelio de ningún hombre, sino que directamente del Señor Jesucristo. Él conoció el evangelio directamente cuando Cristo se le apareció camino de Damasco. Dice que él no recibió el evangelio a través de ningún hombre, sino directamente, revelación directa de Jesucristo. Y al haber visto a Jesús, al haberlo visto, era un requisito haber visto a Jesús para ser apóstol. Por eso uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto a Jesús. Era uno de los requisitos. Pablo lo cumplía. Pablo había visto a Jesús, camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Os acordáis, verdad? Sí. Pues
¿Por qué estaba diciendo esto? De que Pablo me queda en blanco ahora mismo. Sí, porque no va a los gentiles, no va, Porque va a los hebreos. Pablo tenía una forma de expresarse y el de los Sí, hebreos tiene el autor. Vamos a ayudarme y no me liéis más. El autor, lo he dicho por el autor. ¿Por qué Pablo no lo escuchó de ningún hombre? Y el escritor de Hebreos dice aquí que él recibió el Evangelio como otro a través de otros cristianos. Por eso se sabe que no podía ser Pablo. Entre otros muchos dicen que podía haber sido o Felipe, o Bernabé, o Priscila, o Aquila, o Apolo. Un libro que tiene va cargado de mucha sabiduría, de mucha teología también. En fin, el autor es digamos que es lo que menos importa, lo menos relevante, ¿vale? Aquí posiblemente haya un número de incrédulos en esta epístola de los hebreos, un número de incrédulos que fueron atraídos por el mensaje de la salvación, claro está. Pero aún así no tenían un compromiso total de fe, no lo tenían, un compromiso total. Incluso estaban enfrentando la posibilidad de una persecución masiva. Probablemente estaban preparándose para la posibilidad de una persecución masiva. Y eso los tentaba a abandonar cualquier identificación con Cristo. Estaban siendo tentados a deshacerse de cualquier identificación, de toda clase de algo que pudiera identificarlos con Cristo. Estaban tentando en eso, estaban siendo tentados en eso. ¿Por qué? Porque había una posibilidad, estaban enfrentando una posibilidad de una persecución intensiva. Y estos fueron los primeros cristianos del primer siglo, sufrieron una gran persecución por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Muchos fueron aserrados, otros fueron crucificados boca abajo, dicen los historiadores. Entonces consideraron eso, estaban enfrentando la posibilidad de una persecución, estaban siendo tentados a deshacerse de toda relación con Cristo. Y consideraron reducir a Cristo de ser el Hijo de Dios a un mero ángel. Eso estaban considerando. De considerar al Hijo de Dios, de pasar de ser Hijo de Dios a ser un simple ángel, un mero ángel. Pero claro, esto no era nuevo. ¿Por qué? Porque había una comunidad, la comunidad Qumran, que ya había establecido esto. Una comunidad de judíos llamada Qumran, que era, digamos, que una de las ramas de los judaizantes. Una de las ramas del judaísmo era una comunidad llamada Qumran. Esta comunidad Qumran se dieron de baja de la sociedad, vivían excluidos de la sociedad, aparte, como una auténtica secta, bendito sea Dios. Y esta comunidad Qumran se caracterizaba por la adoración a los ángeles, adoraban a los ángeles, y era pues una rama reformada del judaísmo. Esta comunidad Qumran decía que el arcángel Miguel era más alto rango que Jesús, que el Mesías venidero. Eso es lo que ellos pensaban. Esa era su herejía, lo que ellos creían, esa comunidad Qumran. Entonces, posiblemente aquí estaban tentados. Este grupo, esta comunidad estaban tentados a eso. A irse para allá, irse para otro bando, salir de ahí a la apostasía. Era apostatar de Cristo. ¿Qué es apostatar de Cristo, hermano? Es tener un conocimiento pleno de Cristo y aún así abandonarlo. Ahora, el tema está, ¿eso lo hace un nacido de nuevo? ¿Lo hace uno que tiene la simiente y el Espíritu de Dios? Ahí está el kit de la cuestión. Pero si nos habla aquí la palabra de Dios, nos habla de esta apostasía, de que muchos salieron. Y el apóstol Juan también nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Amén. Mas para esto salieron, para que se supiese que no todos son de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, claro, aquí estaba esta comunidad de judíos. Como yo digo, había mezcla. Habían creyentes verdaderos, habían también incrédulos que tenían un conocimiento intelectual pleno de Cristo, pero
no estaban espiritualmente comprometidos, no se habían rendido, no estaba el señorío de Cristo ahí, no había un nuevo nacimiento. Y había otros que estaban pues convencidos del Evangelio, de sus grandes verdades, pero tenían sus dudas acerca de Cristo. Había ahí un mejunje, ¿vale? Había ahí un mejunje. Entonces, claro, este escritor de Hebreos, mira cómo empieza hablando. En el capítulo 1 hay un pasaje que dice el Hijo superior a los ángeles. En el capítulo 1, el versículo 5. El título es El Hijo es superior a los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué dedica este capítulo hablando de que el Hijo es superior a los ángeles? Por lo que estamos hablando, hermano. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritu, y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si nos damos cuenta claramente que está haciendo una defensa. Está haciendo una defensa. Está haciendo apología de Cristo. Está defendiendo que Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Por lo que hemos estudiado ahora mismo. Por eso. Porque estaban siendo tentados a irse, desviarse a esto. Igual que los de la comunidad Qumran, que creían que el Cristo era un ángel y que el arcángel Miguel o el ángel Miguel era superior en estatus a Cristo. Eran herejías y estaban ahí y estaban siendo tentados, y más sabiendo la persecución que venía persecución. Ahora nos encontramos con un pasaje controversico. Capítulo 2, versículo 3. Ya lo dimos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Este versículo tristemente se ha usado para decir que la salvación se pierde. Como dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues ya aquí ya sabemos que todo se aplica al cristiano. Desde que yo llevo escuchando el Evangelio, siempre que cogen un pasaje se olvidan del contexto. El contexto no importa, ni se conoce, ni se sabe nada. Aquí todo lo que dice es para aplicarlo al creyente, pero no es así. Aquí se necesita el contexto. ¿Por qué habla así? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación es solamente a través de Jesús. Es solo a través de Jesús. No es ni a través de Moisés, ni a través de la adoración a los ángeles. Es solo a través de Jesús. Si esto no lo tenéis claro, si esto no lo tenéis perfectamente claro, que es solo la salvación a través de Jesús, estáis descuidando una salvación tan grande, la vais a dejar pasar de largo. Va a ser como un tren que pasa, como un autobús que se te va a escapar. Está hablándole a estos judíos. ¿Te está diciendo esto? ¿O tenéis claro que la salvación es a través de Cristo? ¿O estáis descuidando una salvación tan grande? Descuidando no implica que la tengáis, sino que estáis descuidando esta gran verdad, que la salvación es solo a través de Jesús. No hay otro medio, no hay otra vía, no hay otro camino. La ley no te lleva a la salvación, la ley te condena. Y aquí el escritor le está hablando a este grupo de judíos. Primero, ¿cómo empieza en el capítulo 1? Lo hemos visto. Haciéndole entender que Jesús es superior a los ángeles. Que Dios ha hablado a través de su Hijo, no a través de los ángeles.
y que el Hijo es superior a todos los ángeles. Bienvenida, hermana. Dios te bendiga. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Los judíos no tenían claro que la salvación era del Mesías. Hermanos, no había nuevo nacimiento en muchos de ellos. Muchos de ellos no eran verdaderos creyentes. Y estaban atraídos por el mensaje de la salvación. Estaban atraídos por ello. Porque fue un boom, porque había señales, lo acabamos de leer, porque fue confirmado por señales evidentes. Pero la palabra de Dios dice que aunque vieran resucitado un muerto, tampoco creerían. A los profetas tienen que lo oigan. ¿Cómo de explicarle, hermanos, que el que es incrédulo, ni aunque vea un muerto resucitar, tiene que ser Dios el que te resucite primero, para que tú puedas acercarte a Dios y veas esa gran verdad, que solamente a través de Cristo hay salvación? Entonces este versículo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario el contexto. Y si sigue hacia adelante, leyendo, dice, el autor de la salvación. Viene en la línea, hermano. Viene en la temática, en el contexto, viene esto. El autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Estamos en Hebreos, capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menos que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos de Dios me dio, y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está diciendo que Jesús tuvo que hacerse hombre para meterse en el terreno de la muerte y vencer a la muerte y quitarle las llaves del imperio. Amén. Pero no por eso no deja de ser Dios y autor y consumador Amén. De la fe. Amén. Está haciendo una defensa de la superioridad de Jesús. Toda la epístola, si la lees completa, te darás cuenta de que el autor está haciendo toda una apología de Jesús. Está defendiendo que Jesús es superior a todo lo que ellos conocían. Es una defensa de Jesús. Está diciéndole que Jesús es suficiente. Y no es suficiente, sino que es lo necesario, lo único necesario. Entonces, dejar a Jesús de lado y seguir con Moisés, y seguir con los sacrificios, con los sacrificios levíticos, y seguir con todas estas cosas, hermanos, de los ángeles y todo esto, era descuidar esa salvación. En otras palabras, estáis dejando pasar la salvación por enfrente de vuestras narices. Se os está escapando el tren en vuestras propias narices. Es Jesús, el único medio. Pero esto no implica de que esté hablándole a creyentes que ya están salvos. Está hablando a la gente que no lo tiene claro, hermano. Y que más tarde abandonarían la iglesia. Más tarde muchos saldrían de ahí, muchos volverían, le darían la espalda y se harían enemigos de Jesús, hermano. Hablarían después mal de Jesús, como que se merecía morir, como que merecía la cruz,
como que no era Dios. Después se convertían en enemigos de la cruz. Esa es la evidencia de que estas personas no estaban espiritualmente comprometidas, sino intelectualmente convencidas. A través de lo que habían visto, claro, lo habían visto las señales. ¿Qué dice en el capítulo 3? Jesús es superior ¿a quién? A Moisés. A Moisés. En el capítulo 3, en el enunciado, dice que Jesús es superior a Moisés. Sigue usted comprobando, seguimos viendo que está defendiendo, está hablando de que Jesús es superior a Moisés. Esto era muy tropezadero para los judíos. Decir que Jesús era superior a Moisés, hermano, era para los judíos algo muy tropezadero. Entonces, cuando leemos necesitamos incluso leer el libro entero. Necesitamos leer la epístola entera para enterarnos bien de qué va el asunto, hermano, el contexto. Y aquí llega uno de los versículos, por no decir, hermano, el más controversico de toda la Biblia. Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6 se encuentra el versículo, el pasaje más controversico de toda la Escritura, donde los que enseñan que la salvación se pierde se agarran a este pasaje. Pero la gran mayoría de los que se agarran a este pasaje no lo leen completo, lo leen a medias. Pero nosotros ahora lo vamos a leer completo, ¿vale? Nosotros lo vamos a leer completo. Advertencia contra la apostasía. ¿Cómo estoy esta tarde? Tengo la lengua esta tarde que no me sale ni una palabra bien. Aleluya. En el capítulo 5 y en el versículo 11 empieza con la advertencia contra la apostasía. Ahora yo quiero hacer un paréntesis, hermano. Aunque nosotros pensemos que la salvación sabemos que la salvación no se pierde porque es de Dios y no es del hombre, es de Dios. Es Dios el que la hace, el autor y el consumado. Pero sin embargo, la forma, escúchame bien, la forma que tiene Dios para preservar a los suyos es la amonestación. ¿Qué te parece? Es la amonestación. La forma en la que Dios preserva a su pueblo es por medio del Espíritu Santo, por medio de la amonestación. Cuando Dios amonesta a sus hijos, es la forma en la que los hijos reaccionan. Y así es como Dios los preserva. No es un poder místico, es el poder del Espíritu Santo, pero a través de la amonestación de la palabra. Y entonces la amonestación de la palabra funciona ¿con quién? Con los verdaderos. Amén. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo preserva a su pueblo, por medio de la ruego, la súplica y la amonestación. Es verdad que somos guardados por el poder de Dios, dice Pedro, primera de Pedro 1:5. Por el poder de Dios mediante la fe, pero lo hace por medio de amonestaciones. Pero el que no es de Cristo, el que no es una oveja de Cristo, esa amonestación no le surge efecto. No le surge efecto. Es como que le entra por un oído y le sale por otro. Pero al Hijo de Dios esa amonestación el Espíritu Santo le golpea y lo lleva al redil. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Amén, amén. La forma en la que Dios preserva a su pueblo y lo guarda para mantenerlo seguro, como dice Jeremías capítulo 31, que dice que Él pondrá el temor en nosotros para que no nos apartemos de Él. ¿Os acordáis? Amén. Dice Jeremías capítulo 31 que lo estudiemos, hermano, el nuevo pacto profetizado por los profetas, Jeremías y Ezequiel, donde dice que esta vez yo pondré espíritu y pondré mi temor y mi ley en sus corazones para que no se aparten de mí. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios que eso funcione? Que funcione eso por medio de la amonestación. Y por medio de la amonestación, Dios hace que el cristiano sea preservado y no apostate, no haga la apostasía. La apostasía la hacen, hermanos, los convencidos. Los que están totalmente convencidos de que Jesús sí, que dicen sí al Evangelio, que dicen que sí a Dios, y algunos están con Dios todo el día en la boca, y algunos están todo el día con estampitas, es de Dios, y en los WhatsApp estampitas, pero luego sus vidas son vidas de desobediencia, de desorden, de pecado, y dices tú, pero si no hay obediencia, ¿qué fe es esta? Es una fe muerta. Pues esas amonestaciones solo funcionan con el pueblo de Dios. Solo funcionan con el pueblo de Dios. O sea, la forma en la que Dios nos preserva, ¿cómo es? Por medio de la amonestación.
Entonces, que nosotros seamos salvos y seamos hijos de Dios y tengamos el sello no quiere decir que no debemos de escuchar esto, de escuchar las advertencias. Claro que debemos de escucharlas, pero no por miedo a que yo me voy a perder, sino para tener conciencia de lo que ocurre sin Dios y que nos demos cuenta de lo privilegiados que somos y lo agradecidos que debemos estar al Señor. Y esas cosas nosotros, las amonestaciones, también las necesitamos, aunque no nos vayamos a perder, aunque Dios haya prometido que nada nos va a separar de su amor. Él ha prometido, nada nos va a separar de su amor, y que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, y que de los que son de Cristo ninguno se pierde, porque Él los preserva. Pero nosotros también necesitamos escuchar esto, porque es la forma en la que Dios nos preserva, ¿vale? Entonces, a mí, mira cómo habla. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto y en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Un paréntesis. Esto eran prácticas que hacían los judíos. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esto se refiere a las liturgias levíticas que hacían los judíos con los animales y en el templo. De la fe en Dios, pero no Cristo. De la doctrina de bautismo. Cuando dice bautismo es que todavía en aquel tiempo, antes de que el general Tito, más tarde, sería emperador, el emperador Tito Vespasiano, que fueron 72 años después de Cristo, arrasaron el templo, lo reventaron el templo de los judíos, lo destrozaron. Y pusieron, dicen los historiadores, que pusieron hasta un animal inmundo en el altar. Se hicieron un caos, un destrozo. Encima de todo se jactaron poniendo eso. Pues en el templo este era el funcionamiento de los judíos. Bautismo e imposición de manos sobre la víctima. Antes de sacrificar al carnero, ponían la mano sobre él, sobre el carnero, y eso simbolizaba que ese animal iba a morir por el pecado de la persona. Y después se lo llevaban ahí, le cortaban y moría. Ese era el sacrificio levítico. Seguían con eso, hermano. Y dicen los historiadores que también muchos de los que estaban en la comunidad cristiana hacían peregrinajes todavía a Jerusalén, a participar del altar del templo, a seguir participando de los sacrificios. Seguían, hermanos, con esas liturgias mosaicas de la ley de Moisés, con la ley del templo. Seguían con todo eso, hermanos. Por eso les digo que no estaban totalmente convencidos. No estaban espiritualmente convertidos, sino que tenían un conocimiento claro de la verdad, pero eso no implica salvación, tener un conocimiento claro de la verdad, porque el diablo también conoce la verdad, pero no ama a Dios, no lo ama, lo odia. La doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Aquí viene. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí viene, hablando mal de él, hermano. Pasaron de estar en la comunidad de Cristo a hablar mal de Cristo, a ser enemigos de la cruz, a hablar mal del Señor Jesús, exponiéndole a vituperio, a vergüenza. Y aquí es donde se agarran, hermano, en el versículo 4 y 5, los que fueron iluminados. ¿Está oscura, hermano, una persona que está escuchando la palabra de Dios? No está oscura, la luz vino al mundo. Judas fue iluminado. No estaban a oscuras. Estas personas no estaban a oscuras, estaban siendo iluminados. Y gustaron del don celestial. ¿Se puede gustar del don celestial sin ser salvo? Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús gustó la hiel, pero no la tragó. También fue bautizado Simón el Mago y no era salvo. ¿Se puede gustar del don celestial en el sentido, hermano? ¿Qué significa esto? Gustar del don celestial. Gustar. Pero la palabra de Dios no habla de gustar. La palabra de Dios dice que el que no coma mi carne y beba mi sangre no entrará en el reino de los cielos. No habla de gustar, hermano. La palabra de Dios en ningún momento hace referencia a santos, a justos, a nacidos de nuevo. Gente que ha gustado. ¿Cuántos conocemos que han gustado, hermano, de los beneficios de Dios en la iglesia? ¿Cuántos han venido y se le han solucionado los problemas y luego han desaparecido? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí es donde muchos dicen, porque tenían el Espíritu Santo. Bueno, hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces de aquí se puede hablar mucho, hermano. Partícipes del Espíritu Santo. Porque cualquier persona que está en la congregación y está participando del mover del Espíritu Santo, está escuchando el mensaje de salvación, que es a través del Espíritu de la palabra de vida. Está participando de las cosas de Dios. Hay personas que han participado de los beneficios de estar en un lugar cristiano. Han participado de esos beneficios, del mover del Espíritu Santo. La palabra de Dios también enseña que el marido incrédulo es santificado por la mujer cristiana y los hijos también. La palabra de Dios enseña que se puede participar de los beneficios del Espíritu Santo sin ser cristiano. Eso la Biblia lo enseña en Corintios, donde dice que el apóstol Pablo que si consiente en vivir con ella, que no lo abandone, porque el marido es santificado a través de la mujer cristiana, y los hijos también. Se participa de beneficios, hermanos, por estar ahí en el lugar correcto, pero eso no implica nuevo nacimiento. Eso no implica, por eso es tan controversico. Pero ahora vamos a seguir hacia adelante. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. ¿Os acordáis, hermanos, cuando dice que todas las blasfemias serán perdonadas, pero ninguna será perdonada contra el Espíritu Santo? Amén. Pues el verdadero pecado imperdonable no es en una simple frase, es tener un conocimiento pleno. Tener un conocimiento pleno, intelectualmente tener un conocimiento pleno y saber que lo que estás viendo es la verdad y aún así rechazarla y escupirle a la verdad. Es el pecado imperdonable, hermano. Ya no hay más. Esa persona no va a estar más cerca de eso, jamás podrá estar más cerca de Dios que lo estuvo. Los fariseos estaban viendo las señales de Jesús. Estaban cerca de Jesús, viendo los milagros. Sabían lo que Jesús hacía, las palabras de Jesús. Y aún así, teniendo tanta convicción de las señales que Jesús hacía, teniendo tan claro las cosas como las tenía, y aún así rechazarlas. Es el pecado de la incredulidad. Ese es el pecado de la incredulidad. Tener un conocimiento real, intelectual, de que esa es la verdad y rechazarla.
Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de la pena que hay en el mundo, hermano, de la tristeza que da a las personas que han participado de la iglesia y han rechazado a Jesús abiertamente después. Y aquí es donde paran. Los que predican eso paran aquí. Aquí, stop. Aquí no siguen leyendo. Y ya empiezan a predicar de que la salvación se pierde, de que esto es el ejemplo de que la salvación se pierde, pero no siguen hacia adelante. Y ahora nosotros vamos a seguir hacia adelante. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa aquello por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquí habla de una tierra mala, que muchas veces bebe la lluvia y que no da fruto. Aquí está muy claro. Habla de una tierra. Esto está en el versículo 7, ¿verdad? Sí. En el 6, 7. 6. En el capítulo 6, en el versículo 7. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces. 7 y 8. Aquí está claro. Hace dos comparaciones de dos tipos de tierra. Una tierra que es provechosa y otra tierra que produce espinos. ¿Verdad, hermano? Amén. ¿Cuántos tipos de tierra hay aquí? 2. Hay dos. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Muchas veces cae sobre ella. Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales labrada recibe bendición de Dios. Una tierra que da fruto, que recibe lluvia y que da fruto. Bien. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Una tierra que da fruto y otra tierra que no da fruto. Este no lo leen, porque sigue hablando de los mismos. Está hablando de los mismos que fueron iluminados, los que degustaron, los que participaron, sí. Pero en ningún momento dice santo. No usa ni la palabra santo, ni usa la palabra justo, ni usa la palabra justificado, ni usa la palabra nacido de nuevo. Solo usa esto. Fueron iluminados, degustaron del Espíritu Santo, participaron y todo esto. Pero no usa ni santo, ni justo, ni nacido de nuevo. No usa nada de eso. Y aquí viene el 9. Este es el que tampoco leen. Pero en cuanto a vosotros, otro, ya se dirige a otro grupo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen ¿a qué? A la salvación, aunque hablamos así. Se está viendo claramente que ahora pasa a otro grupo. Ahora está hablando de otro grupo. Se nota, se ve claro. Pues este no lo leen. Pero este forma parte del contexto, ¿verdad, hermano? Amén. Forma parte del contexto. Y por eso yo siempre os digo lo mismo, el contexto. Siempre os digo lo mismo, leedlo todo en su contexto. Y luego continúa, hermano, diciendo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Visto? Otro grupo de personas, otras obras, otras cosas, otras actitudes, otro grupo que hacía otras cosas diferentes a esto. Pero estaban ahí y más tarde saldrían de la iglesia, de esa comunidad de judíos. Este es el pasaje más controversial que utilizan los que dicen que la salvación se pierde. Pero nunca lo he escuchado en su contexto. Siempre que lo he escuchado predicando de este versículo, solo han utilizado el 4, el 5 y el 6. No han llegado ni al 7 para hablar de las dos tierras diferentes. Ahí ya... Y recuerdo que una vez escuchando predicar a un pastor aquí en Cartagena, paró ahí en el 6 y yo desde mi silla
en voz no muy alta, bajita, en voz baja. Dije, pero sigue leyendo, pero sigue. Como diciendo, pero sigue, sigue, no te pares, sigue leyendo. Porque es más fácil hacer que la Biblia diga lo que yo quiero decir y dejar que la Biblia diga lo que quiere decir. Y eso daremos cuenta a Dios. Amén. Daremos cuenta a Dios. Los que manipulan la Escritura a su conveniencia. Si yo quiero meter miedo, pues me quedo ahí en el 6 y digo que la salvación se pierde. Y los dejo a todos con miedo, a todos condenados. Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no es legítimo, eso no está bien delante del Señor. Eso es pecado, hermano. Eso daremos cuenta a Dios, los que predican a medias. ¿Os acordáis? Una verdad a medias. Muchas predicaciones hay a medias, donde se coge lo que se quiere nada más. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Otro grupo de personas. Y ahora, hermanos, pues fíjese, en el capítulo 7 hace referencia al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Con el fin de demostrarles que el sacerdocio de Cristo es mayor que el de Aarón. Porque el de Aarón es el que nos dio Moisés y el que ellos estaban aferrados con el templo. Entonces aquí hace una exposición argumentativa de que el sacerdocio de Cristo es, según el orden de Melquisedec, es anterior al de Aarón. Es anterior, de un sacerdocio directo de Dios, que sin referencia a hombre, directo, el sacerdocio directo de Dios. Y entonces argumenta. Son pasajes que no podemos estudiar esto ahora, pero es tremendo. Yo me gozo leyendo esto. Veo cómo lo expone, cómo lo dice para hacer entender a los judíos, y hacerles entender, meterles en la cabeza que Cristo es el sumo sacerdote de todos ya. De todo, que no hace falta ya más sumos sacerdotes, que no hace falta que sigáis con el templo ya. No será porque no le dieron esto, no le dieron una buena epístola aquí. Le dio una muy buena epístola, se le dio a los judíos, aquí en los tiempos aquellos. Pero como he dicho antes, estas amonestaciones solo funcionarán con los escogidos de Dios. Amén. Que Dios los preserva así, por medio de la amonestación. El peligro de la apostasía, hermano, está en la iglesia, pero la apostasía la cometen los que, hermano, en verdad no han nacido de nuevo, que están intelectualmente convencidos de Jesús, pero que no han nacido de nuevo. Es algo en el espíritu. Sabemos que la evidencia de un nuevo nacimiento es la obediencia a Dios, el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor al pueblo de Dios, la obediencia al Señor. Eso es la marca de un nacido de nuevo. Bendito sea Jesús. El mediador de un nuevo pacto, en el capítulo 8. Fíjese, se da cuenta como la epístola entera está tratando de arrancarles de raíz el judaísmo. Bendito sea Dios, un pacto sin defecto. Y si leen en el 8:13, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es lo que está en toda la epístola. Va dirigida a estas personas que no lo tienen claro, que estaban, Cristo sí, estaban atraídos por el Evangelio. Estaban atraídos por el Evangelio, sí. Pero eso no implicaba un nuevo nacimiento. Y muchos de ellos volvieron luego, se fueron con los de la comunidad Qumran, y muchos de ellos se volvieron otra vez al judaísmo y exponiendo a Cristo al vituperio, diciendo, Cristo no es nadie. Entonces, ese pecado ya, de tener la verdad tan cerca, estar ahí y rechazarla, ese es, digamos que yo, según mi opinión, es el pecado de muerte, la incredulidad total. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estás viéndolo con tus propios ojos. Estás viendo que indiscutiblemente es el poder de Dios, como ha dicho en el capítulo 1, que fue manifestado por señales y prodigios.
fuisteis testigos de las señales y los milagros. Pedro hizo muchos milagros y esa era la señal del apostolado, los milagros, confirmando la palabra con los milagros. Lo vieron todo y tener un conocimiento tan claro de la verdad y aún así darle la espalda a Cristo y convertirse en enemigo. Es el pecado de muerte. Pero ese pecado no lo comete un nacido de nuevo, hermano. Amén. Un hijo de Dios nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo, el sello, no comete ese pecado. Pero ahí está la cosa, hermano, la iglesia está llena de personas que simpatizan con el Evangelio, hermano. Simpatizan. Y están atraídas y seducidas por el Evangelio. Y disfrutan de los beneficios, hermano. ¿Usted sabe lo que es tener a un pueblo orando por una persona, el pueblo de Dios orando por alguien, aunque no se ha convertido? Venía una persona, aunque no tenga a Dios, venía a la iglesia y tenía a la iglesia intercediendo, pidiendo por esa persona. Es que esos son beneficios que se lleva a esa persona. Está orando el pueblo de Dios por esa persona, pero solo Dios sabe que no es nacida de nuevo. Y muchos participan del beneficio. Yo conozco algunas personas que han venido a la iglesia con depresión y con problemas. Y se le ha solucionado el problema y ya no se le ha visto otra vez el pelo. Con enfermedades. Muchos han venido con enfermedades. Han arreglado el problema, ya no han vuelto. Yo soy más joven, pero mi padre, que lleva 40 años en el Evangelio, 40 y tantos años en el Evangelio, pues habrá visto muchas cosas de esas. Que luego gente que ha recibido beneficios, han degustado, han participado, hermano. ¿Han participado de los dones del Espíritu Santo? ¿Han participado? Claro que sí. Pero eso no implica un nuevo nacimiento. El sacrificio